un asado, los asados, déjeme le platico algo, los asados llegan cuando yo no vengo. Entonces, no sé si es desquite o de qué se trata, pero cuando por alguna razón no puedo yo asistir, hay asado. Así que bueno, el viernes tenemos varones, sábado las chicas superpoderosas, y el domingo no se pierda. Hablando del domingo, el domingo que es día de elección, ya decía la pastora, a veces temprano, vaya y vote. A todos los que lleguen con su dedo marcado, voy a pensar a ver qué les damos de regalo. Así que llegue usted y enseñe su dedo marcado, a lo mejor hasta un agua o algo le damos. Y bueno, vamos a la palabra del Señor. Va por su café al Oxxo y no sé qué más están regalando. Y vamos a una porción que usted ya conoce muy bien, que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 14, y vamos a empezar a leer a partir del versículo primero. Éxodo 14, 1. Ahí iniciamos. Y dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y que acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron de gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová. Ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo
me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Amén. Bendito Señor, bendito Padre, te damos gracias porque en tu palabra podemos leer, podemos encontrar, podemos recibir de tu poder, podemos darnos cuenta, Señor, que tú siempre estás a nuestro lado, que tú siempre estás a nuestro favor. Y permite, Señor, que la palabra que hoy se derramará la podamos guardar en nuestra mente, en nuestro corazón, que la podamos llevar a la práctica. Y ya te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. La semana pasada hablábamos también del llamamiento de Moisés y cómo Moisés se encuentra con Dios por medio de una zarza ardiente. La semana pasada hablábamos de un encuentro con Dios y es el tema que vamos a estar tratando estos próximos miércoles. Así que el día de hoy también vamos a hablar de encontrarnos con Dios, pero hoy vamos a encontrarnos con el poder, encontrando el poder de Dios. Así que ese va a ser es el título para el día de hoy. Y la porción que acabamos de leer, usted sabe que es muy, muy conocida. Y es tan conocida que hasta los niños de educación cristiana, hasta los niños de la escuela bíblica se les enseña. Y en cierta ocasión iban saliendo los niños de su clase aquí con la maestra Ana Yasmín y las demás maestras que colaboran ahí. Y una mamá muy preocupada por saber si realmente se les estaba enseñando lo correcto ahí en la escuela bíblica, le pregunta a su hijo. Le dijo: mi tesoro, porque se llamaba Kiko el niño. Dice: mi tesoro, ¿qué aprendiste hoy en la escuelita dominical? A lo que el tesoro le contesta: pues hoy nos platicó la maestra y nos enteramos de cómo Israel cruzó el Mar Rojo. Oh, dice la maestra: oh, qué emocionante. ¿Y cómo les platicó la maestra? ¿Qué les contó la maestra de cómo cruzaron el Mar Rojo? Ay, mamá, le dice el niño, pues fue algo muy emocionante. Mira, nos platicó la maestra que estaba el pueblo de Israel acampando junto al mar. Se pusieron a construir un puente sobre el Mar Rojo, de esos puentes como los que hacen aquí en Chihuahua, ¿verdad? Un puente. Cuando ya hubieron terminado de construir el puente, todos subieron a sus autobuses, cada uno en orden, así como cuando es la salida de la maquila, todos en orden, sin pelear, sin empujarse. Todos subieron cada quien a su autobús, a la ruta que les correspondía. Y en ese momento arrancan los autobuses y cruzan el puente para llevar al pueblo de Israel sano y salvo al otro extremo del Mar Rojo. En eso viene el ejército egipcio tras de ellos. Pero el Señor, nuestro Dios, manda unos aviones F-16 y arroja unos misiles, bombas, sobre todo el ejército de Israel y acaba con ellos junto con el puente. Entonces la madre, sorprendida, le dice: ah, caray, ¿todo eso les enseñó la maestra? Le dice: se me hace que no fue lo que te enseñó la maestra. ¿Eso fue lo que te dijo la maestra Ana Yasmín? Y dice el niño: sí, eso me enseñó. No creo, voy a tener que ir a hablar con esa maestra. A lo que le dice Kiko, porque acuérdense que era mi tesoro. Le dice: no te creas, mamá, nos platicó otra cosa, pero si te lo platico lo que nos dijo la maestra, no me lo vas a creer.
Bueno, a mí sí me dio risa. No me lo vas a creer. Bueno, el asunto es que esta historia de cómo el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo es una historia tan fenomenal, es una historia tan notable y tan milagrosa al mismo tiempo, que es una historia que se cuenta en todo Israel y que se sigue festejando y que se sigue recordando de cómo el pueblo ayudó cómo Dios ayudó a su pueblo para salir adelante de esta persecución de los egipcios. Y lo hizo de una manera tan poderosa que pues hasta la fecha es algo que se sigue recordando y que todo el mundo celebra en Israel. Lo interesante de todo esto es que el pueblo de Israel pudo tener un encuentro poderoso con Dios, pudo ver el poderío de Dios manifestado en su salvación, en cómo Dios intervino, metió su mano para sacarlos adelante de una situación en la que ellos no veían ni por dónde iban a lograr salir. Así que ellos se encuentran atrapados entre este Mar Rojo y entre este ejército de egipcios que venía tras de ellos para masacrarlos. Pero Dios se encuentra con ellos, los defiende, pelea por ellos y ellos encuentran ese poder de Dios y tienen esta experiencia sobrenatural de cómo Dios intervino para su salvación. Vaya, no se trata de meramente información, sino que ellos lo vivieron, ellos estuvieron ahí, ellos lo sintieron, ellos lo pudieron palpar, ellos lo pudieron vivir. ¿Y por qué hago mucho hincapié con esto? Porque hay muchísima gente en la actualidad que puede tener ya muchísimos años viniendo a la iglesia y pueden pasar todavía muchísimos más años más y nunca tener un encuentro con Dios de primera mano. Un encuentro donde ellos puedan atestiguar cómo el Señor interviene por su vida, por mi vida, por la vida de cualquiera de nosotros y poder dar testimonio de ello. Ese es el tipo de relación que Dios espera tener con cada uno de nosotros. Que podamos nosotros atestiguar, dar testimonio, hablar de lo maravilloso que Él es y de cómo nos ha rescatado y sacado de diferentes y diversas pruebas y situaciones que hemos vivido o que hemos tenido que vivir. Eso es lo que Él espera para cada uno de nosotros, el tener un encuentro contigo, conmigo, con cada uno de nosotros, de manera individual, pero también al mismo tiempo de una manera colectiva como iglesia y como su pueblo, para que nosotros no tengamos ninguna duda, que no quede duda, que no quede duda de que el Señor está del lado de su pueblo, está del lado de cada uno de nosotros. Y algo que el Señor hace y que busca de cada uno de nosotros es que nosotros le busquemos con fe y que caminemos con fe. Y es por eso que leemos en Hebreos 11:6 que dice: sin fe, déjame aquí lo estoy buscando, no podemos agradar a Dios. Déjeme se lo leo aquí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y sigue diciendo en el 11:29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Entonces es algo sumamente importante para el Señor que nosotros le busquemos y que nosotros caminemos en todo momento por fe, creyendo que Él existe, que Él está ahí para cada uno de nosotros y que Él nos defiende
de cada una de nuestras situaciones, sin importar la situación que sea. Eso lo tenemos que tener siempre muy en cuenta. Ahora, el Señor siempre nos va a orillar, o en muchas ocasiones, para no utilizar el siempre, en muchas ocasiones nos va a orillar a un dilema, a una situación que nosotros podemos pensar que es difícil salir de ahí, para poder nosotros tener la certeza de que Él es quien nos está sacando del problema. ¿Qué quiere decir? Que siempre nos va a orillar, nos va a llevar a una situación donde no tengamos nosotros una explicación coherente, científica o física de por qué ocurrió o sucedió de esa forma. El Señor siempre es especialista en ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para que nosotros no podamos tener otra salida o no podamos estar nosotros pensando en que esto sucedió porque soy muy bueno para trabajar, o por mis buenas relaciones, o porque soy muy guapo, o porque, o sea, que no nos quede ninguna duda de que fue Dios quien intervino, quien metió su mano poderosa. Por eso Él nos puede llevar a un callejón sin salida. ¿Sí ha escuchado hablar de este concepto de callejón sin salida? Es una calle donde usted entra y no hay una forma de salir más que por el mismo camino por el cual entró. En muchas ocasiones el Señor nos va a llevar a un callejón sin salida, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Él los lleva hasta las orillas del mar sin ninguna otra opción más que regresarse por el mismo camino que llegaron, pero ya estaba el ejército egipcio a espaldas de ellos, esperando atacarlos. Entonces no tenían una manera de salir de ahí. Dios llevó a todo su pueblo a un callejón sin salida, vamos a decir, al peor callejón sin salida de todos los tiempos para el pueblo de Israel. Y solamente había una sola salida. Muchos podrían pensar que los llevó a una trampa. El mismo pueblo se empezó a estresar y empezó a tener un cambio de actitud y de temor, porque pensaban que habían llegado a un callejón sin salida, a una trampa. Pero fue una situación a la que Dios los llevó para que ellos pudieran vivir esta situación espiritual que no hubieran vivido si el Señor no los lleva a esa situación. Así que cuando el Señor nos lleva en muchas ocasiones a estos callejones sin salida, es para que nosotros podamos comprender y aceptar que lo que sucedió es meramente por Dios, meramente por la soberanía de Dios, y que solamente pudo haber salido favorablemente a nosotros porque Dios nos ayudó, porque Dios lo hizo para nosotros. Así que cualquier dilema al que el Señor lo lleve, de inicio puede parecer una ruta sin salida, un callejón que no tenemos ni salida, ni para cuándo salir de ahí, porque también a veces eso es. A veces estamos en un problema y este problema se va prolongando durante tanto tiempo que decimos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hace unos días le platicaba yo a unos hermanos y creo que ya se los había mencionado en algún otro mensaje, y les digo que una de las pruebas más grandes que Dios nos va o nos puede poner en nuestra vida es la paciencia, porque en muchas ocasiones vamos a enfrentar situaciones en las que tenemos que tener paciencia y confiar en Dios. Nosotros vivimos en una época tan rápida, tan acelerada, esta época moderna, donde todo lo tenemos al alcance de un clic, de una reacción, no sé cómo le dicen ahora a los muchachos, que ya no nos hemos, ya más bien, ya hemos perdido la capacidad de esperar. Ya todo el mundo quiere que todo sea rápido. Yo veo que los muchachos, cuando el teléfono se tarda 5 segundos en reaccionar, dicen, ya está muy lento esto.
Cuando yo aprendí computación, allá en 1990, echábamos a correr un programa y se tardaba 20 minutos, media hora en lo que cargaba, en lo que en lo que hacía todo lo que tenía que hacer, en lo que checaba las librerías, en lo que verificaba toda la sintaxis. No, hombre, se tardaba. Y cuando lo sacaba así como que en 20 minutos, ¡wow! ¡Qué rapidez! No, hombre, ahorita ya eso parece de la prehistoria, ¿verdad? Sí, no. Ya ahorita se tarda poquito, ya están todos estresados, frustrados, ya quieren comprarse un Apple 423-2 porque es el más nuevo, ¿verdad? Así que una de las pruebas más grandes que Dios nos puede poner es la paciencia. También en ocasiones va a parecer que Dios nos lleva por una ruta que no es la más corta. Que pareciera que en lugar de llevarnos del punto A al punto B, primero nos lleva al W, al Z, al R, a todos lados, y allá al final nos lleva del punto A al B. Una ruta que pareciera que está enredada, como cuando hacemos esos garabatos que como cuando ponen a los niños para que salga del punto A a la salida, ¿verdad? No sé cómo se llaman esos jueguitos, o esas actividades, pero pareciera que es una baraña pudiendo unir de un punto al otro en una línea recta, que sería lo más corto. A veces va a parecer que así nos está llevando el Señor. A veces va a parecer que el Señor, en lugar de darnos una salida rápida, nos lleva a más problemas o a más situaciones. Y eso significaría que nos está llevando a un dilema. Pero cuando suceden este tipo de cosas, nosotros tenemos que tener paciencia y tenemos que tener fe en el Señor, porque muy seguramente Él nos va a mostrar su mano poderosa al final. Y Él nos va a demostrar que era necesario pasar por esos puntos para podernos dar ese final que nosotros estábamos esperando, inclusive mejor del que nosotros estábamos esperando. Así que tenemos que tener paciencia en el Señor. En este pasaje que leímos, el Señor guía a los israelitas fuera de Egipto y los pudo haber llevado de una manera más rápida hacia otros lugares. Sin embargo, el Señor no lo vio pertinente, porque si los hubiera llevado por otro camino, muy probablemente los pueblos vecinos de Egipto lo hubieran tomado como una agresión y los hubiera metido a una guerra a la que no estaban aún preparados para enfrentar. Fíjese cómo dice Éxodo 13:17. Cuando el faraón dejó ir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque pensó, esto es de Dios, no vaya a ser que haya una guerra y el pueblo se arrepienta de haber salido y se quiera regresar o se regrese a Egipto. Versículo 18, más bien Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto del Mar Rojo de Egipto. Los hijos de Israel salieron armados. Y Éxodo 13:21 dice, durante el día el Señor iba delante de ellos y los guiaba mediante una columna de nube. Durante la noche los alumbraba con una columna de fuego. Así podían avanzar de día y de noche. Mire qué interesante, porque desde el momento en que salen de Egipto, Dios mismo ya los está protegiendo desde ahí. Dios mismo ya está evitando que caigan en manos de pueblos contrarios que pudiesen haberlos matado en una guerra o que tuviesen que haber sido enfrentados en una guerra.
que ellos ni siquiera estaban esperando, y Dios los protege de ello. Pero además, fíjese, yo constantemente escucho que mucha gente habla y dice, le pregunta a uno, oye, ¿cómo has estado? No, estoy pasando por un desierto. Y lo platicamos y lo decimos así como que nos está yendo mal, ¿verdad? Pero yo siempre he pensado que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto era cuando más cuidado estaba por Dios. Y aquí vemos en Éxodo 13:21 cómo el Señor los protegía del sol, los protegía del frío, los guiaba, los llevaba por el camino correcto, y ellos lo único que tenían que hacer era estar flojitos y cooperando. Ahora, no solamente eso, sino que el Señor también los alimentó. Vaya, el pueblo de Israel pudo ver el poder de Dios manifestado en ellos, a favor de ellos. Antes de cruzar el mar, ellos ya sabían que Dios estaba de su lado. Ellos ya habían visto estas columnas, estas nubes que los protegían. Quiere decir que ellos ya estaban conscientes de que Dios iba con ellos y que Dios mismo los estaba protegiendo y apoyando. Pero, aún así, el pueblo no terminaba de entender que Dios estaba con ellos. Cuando el Señor los saca de Israel y que los lleva por el Mar Rojo, era precisamente para que ellos pudieran tener esa experiencia de poder con Dios, esa experiencia poderosa de que el Señor estaba con ellos. Mire lo que dice Romanos 15:4. Las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Bueno, se la leí en Reina Valera contemporánea, pero sí algo así, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros leemos en las Escrituras, todo esto que estamos viendo de cómo el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, cómo ve por él, cómo lo cubre, cómo lo protege, cómo los lleva tal vez a una situación extrema, pero aún así los saca adelante de esa situación, es porque el Señor está de su lado. Y Él quería mostrarse a su pueblo para que su pueblo no tuviera duda de que Él está con ellos. Nosotros tenemos que estar seguros, hermanos, de que el Señor está con nosotros. Con más ganas nosotros que por medio de Cristo hemos sido justificados delante de Dios. Nosotros tenemos que estar 100% convencidos y seguros de que Dios está con nosotros. Que a pesar de nuestras situaciones, de nuestras broncas, disculpe la palabra, de nuestras broncas, de nuestras deudas, de nuestras día a día, Él está con nosotros. Y en muchas ocasiones vamos a sentir no solamente lo duro, sino lo tupido, porque el Señor muy probablemente nos va a llevar a una situación donde se va a mostrar a nuestra vida. Se va a mostrar a nuestra vida. Mire lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 10, versículo 1 al 6, dice: hermanos, no quiero que ignoren que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos cruzaron el mar. ¿Qué está diciendo Pablo? Que no se les olvide, o sea, todos estuvieron ahí. Fue real lo que pasó. Ellos lo vivieron. Y luego dice, todos ellos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Aquí habla de un bautizo donde el Señor se mostró a ellos, donde el Señor les enseñó de su poder, donde el Señor se manifestó delante de ellos. Y dice, también todos ellos comieron el mismo alimento espiritual.
y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradó a Dios y por eso quedaron tendidos en el desierto. O sea, a pesar de que el Señor se mostró a ellos, a pesar de que el Señor los cuidó, los protegió, los alimentó, aún así hubo quien se portó malcriado, vamos a decirlo así. Y bueno, pues se fueron quedando en el camino. Y versículo 6 dice, 16, pero todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. ¿A qué se refiere de que codiciemos cosas malas? Cuando a veces el Señor nos está llevando a este dilema, a esta situación de encrucijada, a esta situación de callejón sin salida, pudiera parecer que nadie nos va a salvar de ahí, que nadie nos va a sacar de ahí. Pareciera ser que Dios se ha olvidado de nosotros. Porque seamos sinceros, hermanos, muchos de nosotros en ocasiones hemos pensado, Dios, ¿dónde estás? Y hasta cierto punto es muy normal en nuestra carne, en nuestra humanidad. Y sobre todo, como les decía ahorita, que estamos acostumbrados a respuestas rápidas en el celular en todos lados. Ya si el Señor nos hace esperar una semana, 15 días, ya se olvidó de mí el Señor. No, ya no quiere nada conmigo. ¿Cierto? Aún así, Dios todavía puede enviar a Faraón y a su ejército detrás de ti. Aún así. Para que tú puedas ver su liberación de una manera inequívoca. Para que tú puedas decir, realmente la libré y me sacó de ahí, gracias a Dios. Gracias al Señor. Porque somos muy buenos para decir todo gracias a Dios, ¿verdad? O sea, nos aprendemos el lenguaje. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal estuvo el trabajo? Bien, gracias a Dios. Y siempre decimos todo, bien, gracias a Dios. Pero cuando estamos en una situación difícil, el Señor se olvidó de mí. Ahí no es gracias a Dios, ¿verdad? El Señor se ha olvidado de mí. Así que es muy fácil confundirse, o que nosotros nos empecemos a confundir cuando estamos atrapados entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón. ¿Qué quiero decirle? Que cuando estamos en una encrucijada, en un callejón sin salida, en un lugar donde no podemos salir con facilidad, donde estamos en medio de un problemononón, es muy fácil que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma nos empiece a jugar rudo junto con el enemigo, dándonos palabras como, el Señor no está contigo, ya el Señor se olvidó de ti, ya el Señor no está haciendo nada a tu favor, ya de aquí no la vas a librar, tienes que esforzarte más porque Dios no lo va a hacer, tienes que trabajar más porque si no lo haces tú, Dios no te va a proveer. A todos nos ha pasado. En mayor o menor grado, a todos nos ha pasado. Y en esos momentos, es muy probablemente que estemos aún así clamando a Dios por liberación y al mismo tiempo sufriendo y empezando a repartir culpas. Porque también cuando estamos en un momento de desesperación, repartimos culpas. ¿Verdad? O no, nomás a mí me ha pasado. ¿A qué me refiero? Fíjese. Dice en Éxodo 14:10. Cuando los hijos de Israel levantaron la vista, vieron que el faraón se acercaba y que los egipcios venían tras ellos. Esto les hizo tener mucho miedo. Así que clamaron al Señor.
clamaron al Señor, pero le dijeron a Moisés, dice el versículo 11, y le dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto? ¿Qué nos has traído hasta el desierto para que muramos aquí? ¿A quién le están echando la culpa? A Moisés. ¿Por qué nos has hecho esto, Moisés? ¿Por qué nos sacaste de Egipto si éramos esclavos felices? Disfrutábamos nuestros latigazos y casi ni comíamos, pero lo disfrutábamos. Y luego, versículo 12, algo que muy probablemente ni sucedió, ¿verdad? Esto es lo que te decíamos en Egipto cuando te pedimos, déjanos servir a los egipcios, o sea, déjanos aquí estamos a gusto. Es mejor que sirvamos a los egipcios y que no muramos en el desierto. Yo he escuchado gente que cuando les compartimos de Cristo, me dicen, no, a mí déjenme con mi virgen. Yo estoy muy feliz ahí. Yo estoy muy a gusto en mi situación. No, hombre, me iba mejor antes de conocer a Jesús. Antes de ir a la iglesia ahí con ustedes, no, hombre, me iba mucho mejor. También me ha tocado que a mí me digan de manera personal, no, es que el pastor me dijo, es que hice esto porque el pastor me dijo que lo hiciera. O la pastora. Porque es una reacción también muy natural. Cuando nos encontramos en una situación difícil, atrapados, con miedo, por eso hice ahorita hincapié, es muy fácil buscar algún otro culpable. Es muy fácil buscar a quien culpar o buscar algo que tranquilice mi desesperación y mi miedo. Perdemos la perspectiva de la situación, perdemos la perspectiva del problema. Pero el Señor, fíjese cómo contesta el Señor. Fíjese cómo contesta el Señor. El Señor en pocas palabras les dice, cállate y observa. Éxodo 14:13. Pero Moisés dijo al pueblo, no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo en favor de ustedes. Los egipcios que hoy han visto nunca más volverán a verlos. En otras palabras, Pacto Vivo, mantente firme, no tengas miedo. Cualquiera que sea tu problema que estás enfrentando hoy, el Señor va a pelear, lo va a desaparecer y nunca más lo vas a volver a ver. Sea el problema que sea, pero tienes que mantenerte firme, confiando en Él. Cuando tenemos circunstancias que parecen difíciles, lo único que tenemos que hacer es guardar silencio, esperar, empezar a confiar en el Señor y el Señor va a hacer el resto. El Señor lo va a hacer. Y tenemos que escuchar los consejos de la palabra de Dios. Y tenemos también que escuchar los consejos de algún hermano que podamos nosotros considerar como maduro en la fe, que nos dé un buen consejo de la palabra de Dios. No un consejo que sale del alma, sino un consejo avalado por la palabra de Dios. Alguien que pueda tener una autoridad legítima de parte de Dios. Así que tenemos que empezarnos a enfocar en la palabra de Dios, en las decisiones divinas y no en lo que nuestros sentimientos y nuestras emociones nos llevan a hacer. Así que cuando haya un dilema, un callejón sin salida, usted tenga fe en el Señor, confíe en el Señor, manténgase quieto, pero esté preparado para avanzar. Tiene que estar quieto, pero preparado para avanzar.
¿Por qué? Porque acuérdese, y así se lo digo yo cada vez, porque la fe está en tus pies. La fe está en sus pies, no en sus sentimientos, no en sus emociones. Cuando nosotros nos empezamos a volver emocionales, nos paralizamos y no caminamos. Mucho menos vamos a caminar por fe. El problema, un problema muy real de nuestra actualidad, de nuestro mundo actual, es que la mayoría de la gente se deja llevar por emociones y no por fe. Asistimos a actividades religiosas por emociones y no por fe. Porque tal o cual lugar o tal o cual pastor me hizo llorar, ahí, eso es una emoción. Eso es una emoción. Ahora, no me malentiendan, no tiene nada de malo que de vez en cuando echemos ahí una lágrima, pero no es la constante, o sea, no vamos a sentir bonito, vamos a caminar en fe, a madurar en el Señor. De eso hablábamos el domingo, tenemos que madurar en el conocimiento del Señor, no a sentir bonito, porque me puedo pasar 10, 15, 20 años buscando dónde sentir bonito, pero mi fe no va a crecer, ni voy a aprender a caminar por fe. Porque tus pies no se mueven cuando Dios te ha dado instrucciones para moverte, si no es por fe. Tienes que estar lleno de fe. Ahora, fíjese, en muchas ocasiones usted puede sentir que no tiene fe, considerando la emoción, ¿verdad? Pero si usted se mueve y lo hace y es obediente a la palabra, eso muestra más fe que sentirla. Déjeme le pregunto algo. ¿Cuántas veces usted ha ido a su trabajo por fe? Yo creo que muchas veces, yo muchas veces fui a mi trabajo sin sentir bonito, ¿eh? O sea, yo me levantaba y pues porque iba al trabajo, sabía que tenía que cumplir, sabía que tenía que hacerlo. Ya estando ahí, bueno, pues ya cumple uno su día, lo hace uno de la mejor manera. Ahora, ¿cuándo ha ido al trabajo con alegría, así emocionado? Ay, qué padre que va a trabajar. Si puede unir esa emoción a la fe, qué bueno. Pero realmente la fe es caminar en obediencia a la palabra de Dios. Así que mire, si un día siente, si el domingo que no tiene la fe para venir a la iglesia, venga, porque ahí va a manifestar más fe que cuando sí tiene ganas. Ahí va a manifestar su fe. ¿De verdad? Porque vuelvo al ejemplo que muchas veces le he puesto. ¿Cómo de lunes a viernes sí le ganamos a la carne para levantarme a las 6 de la mañana e irme a la maquila? Pero el domingo no le podemos ganar a la carne para venir a las 11 a la iglesia. Ahí sí nos gana la carne, ¿verdad? El domingo. O el miércoles a las 7. O el sábado a las 6. Dice el hermano. Que el sábado no te vi, hermano. No te creas. No te creas, pero sí no te vi. Entonces, aunque usted no sienta, si usted es obediente a la palabra, eso manifiesta más fe que llorar en un servicio, que llorar en una alabanza. ¿Sí me estoy explicando? Porque eso es emoción. Mire, el domingo fue un partido de final. Ahí disculpen que pise callos a los azules. Usted cuando ve un estadio lleno de aficionados y que todos cantan y corean, están unidos en una emoción. ¿Sí me estoy explicando? En una emoción. ¿Qué diferencia hay cuando están así, una iglesia llena y están en una emoción? Es emoción. ¿Sí me estoy explicando? Es emocional. Pero realmente el manifestar
a Dios y la fe en Dios es caminar cuando aún no siento nada, cuando aún no tengo ganas, cuando aún mi carne se resiste, pero yo sé que lo tengo que hacer porque así me dice el Señor. Eso es fe. Eso es fe. Así que cuando Dios te diga que camines, que sigas adelante, tienes que hacerlo, aunque no sientas nada. Éxodo 14:14 dice: quédense tranquilos que el Señor peleará por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué me pides ayuda? A veces el Señor ya nos dio una instrucción y nosotros seguimos pidiéndole lo mismo al Señor, porque estamos pensando que nos va a cambiar la instrucción, ¿verdad? Señor, es que eso que me dices no me gustó. Dime algo que sea más cómodo para mí. Yo veo que hay mucha gente que quiere ir a compartir la palabra, pero quieren ir a Europa, quieren ir a Estados Unidos, a Canadá. Pero si el Señor te manda allá a Timbuktu, a África, no sé, a la sierra, allá no nos gustó tanto, ¿verdad? Digo, se los muestro de esta manera para poderlo entender. ¿También es qué? Nación. Así que el Señor nos va a dar de su palabra y nosotros tenemos que obedecer. Versículo 15 dice, Éxodo 14:15. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué me pides ayuda? O sea, si ya te di la instrucción, ¿por qué me sigues pidiendo ayuda? Ordena a los hijos de Israel que sigan su marcha, o sea, que caminen, que se muevan. Ya les dije, o sea, muévanse. ¿Por qué sigues orando por lo mismo? Ya te dije. Recuerda cuando les hablamos, cuando estuvimos viendo la enseñanza de Ana, mamá de Samuel, hace 2 semanas, creo, 2 o 3 semanas. ¿Usted recuerda cuando Ana llegó a orar al templo? Que ya tenía días que no comía, estaba amargada de alma, llegó amargadísima la mujer y estaba orando y llorando, moqueando, babeando, todo, o sea, sí, estaba todo ahí líquido, ¿eh? Que hasta Elí cuando la vio le dijo: mujer, hombre, ¿cómo vienes en ese estado aquí a la iglesia? Deberías haber ido a digerir el alcohol, las chelas esas que te aventaste, y luego ya vienes. ¿Y qué le dice ella? No, es que no es por eso. Pero finalmente recuerda que ella ora al Señor, hace pacto con el Señor, la Escritura dice, hace voto con Dios, le promete que si le da un hijo, él lo va a dedicar al servicio al Señor, que es Samuel, que termina siendo Samuel, vaya. Y luego dice, automáticamente, levantándose de ahí, secó sus lágrimas, regresó a su casa a comer como si nada. Como si nada. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento ella le creyó al Señor y siguió adelante. No se quedó atorada ahí, Señor, es que ya pasó 1 hora y todavía no estoy embarazada. Digo, ya había vivido en esa amargura no sé cuántos años, ¿verdad? Ya lo había sufrido. Pero en ese momento que ella decidió y le confió al Señor, le hizo voto al Señor, en ese momento todo cambió. Y le creyó al Señor y dijo: Señor, va. Se secó las lágrimas y lo que sigue. Yo les ponía el ejemplo como esas mamás que también batallan a veces para poder quedar embarazadas. Adoptan a un niño, cambia su actitud y en ese momento, ¡pum!, ¿qué cree? Ahora sí está embarazada. Porque tiene que cambiar nuestra actitud. No podemos estar atorados en la misma bronca todo el tiempo. Y si confiamos en el Señor y confiamos en su soberanía, tenemos que seguir adelante.
caminando por fe. Así que Hebreos 11:29 dice, por fe pasaron el mar rojo como si pisaran tierra firme, por fe. En muchas ocasiones el Señor no se va a mostrar a ti, no va a hacer nada por ti si tú antes no das el primer paso, si tú antes no das el primer movimiento, si tú antes no muestras primeramente que crees en Él. Por eso Hebreos 11:6, lo volvemos a leer, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a los que le buscan. Es galardonador de los que le buscan. Mucha gente está esperando de Dios o está esperando un milagro de Dios cuando realmente Dios lo que está esperando es que tú te muevas. Te dices, pues si ya te dije, mijo, pero no te mueves. Estamos ahí atorados. Dios está esperando que nosotros demos el primer paso, que nosotros caminemos, que nuestros pies se muevan. Eso quiere decir que no estamos operando por fe, y mientras no operemos por fe, Él no va a dar el siguiente paso. Él está esperando que nosotros tomemos la iniciativa. Así que Dios te va a poner en un dilema. En muchas ocasiones, aún y cuando nosotros estemos en su voluntad. Y se lo digo de esta manera porque hay ocasiones que nosotros decimos, Señor, pues si estoy aquí contigo, oro, leo la palabra, no estoy en pecado, ya hice miles de renuncias, ya estoy bien, bueno, yo siento que estoy bien contigo. O sea, estamos en su voluntad. Y aún así, Él puede ser que nos meta en alguna situación, no por desobediencia, no por malcriados, sino porque Él quiere mostrarse de una manera diferente y más poderosa en tu vida. En tu vida. Así que es muy posible, muy probable, que te lleve a un dilema, a un problema, para que tú puedas ver una perspectiva diferente de Dios. Para que tú te encuentres con Dios de una manera distinta, para que lo conozcas de una manera diferente, donde nosotros nos podamos sumergir en su voluntad, donde podamos estar inmersos en lo que Él quiere de cada uno de nosotros, en donde podamos nosotros sentir verdaderamente su presencia, porque estamos caminando por fe, porque estamos moviéndonos por fe, sin emociones. Y como le decía ahorita, bueno, si en eso hay de pronto la emoción y la alegría, como cuando va uno a trabajar con alegría, qué bueno, qué bueno. Pero lo principal es movernos por fe, no por emoción. Fe, no emoción. Sumérjase en la voluntad del Señor, porque yo sé que Él va a convertir su problema, su dilema, en algo que Él va a usar para mostrarse de una manera diferente a usted. Usted tiene que empezar a caminar por fe, porque ahora usted tiene que tener una visión más amplia de Dios. Dios quiere mostrarse a usted, quiere mostrarle su poder, quiere mostrarle su presencia. Mire, el Señor se quiere mostrar a usted de tal manera que cuando eso suceda usted se va a quedar con la boca abierta. Va a decir, ¡guau! ¡Wow! Se va a quedar con la boca abierta de la manifestación de Dios en su vida. En su vida. Cuando Dios esté listo para darle una nueva experiencia, Él lo va a orillar y lo va a poner en una situación de la cual solamente Él lo va a poder sacar. Que usted ya buscó por aquí, ya buscó por allá, como la pelusa por aquí, pelusa por allá, y no encontró la salida, Él se va a mostrar
preferencias, no importa sus conocidos, no importa sus contactos políticos, no importa quién conozca, no importa dónde viva, no importa cuánto dinero tenga en la cuenta, no importa el vehículo que usted maneje, no importa nada de eso. Realmente, cuando el Señor se quiera mostrar con usted, Él lo va a hacer porque está listo para mostrarse a usted, porque usted ya se mostró delante de Él con fe, caminando en fe, caminando de una manera en la que Él se da cuenta que está usted listo para poder vivir una nueva experiencia con Él. Así que si de pronto siente que está en una encrucijada, si de pronto siente que está en un callejón sin salida, si de pronto siente que está en una situación difícil, que en su trabajo ya no lo comprenden, que en su familia ya no lo quieren, que lo quieren rifar, si de pronto sabe que o siente que está en una situación complicada, usted siga caminando por fe, porque el Señor tiene algo poderoso para mostrarle, porque el Señor se va a manifestar en su vida de tal manera que lo va a hacer cruzar el mar por lo seco, que lo va a hacer cruzar como si nunca hubiera habido un mar, como si nunca hubiera habido un impedimento para que usted siga avanzando. Así que usted siga confiando en el Señor, que el Señor quiere mostrarse a usted de una manera nueva, de una manera poderosa, porque Él quiere tener un encuentro y una relación nueva con usted cada día. Así que póngase de pie, vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias porque sabemos y reconocemos que tú siempre vas a nuestro lado, así como también tu Espíritu Santo mora dentro de nosotros, pero también nos acompaña. Creemos en ti, Señor, y caminamos en fe, caminamos de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra. Y de no ser así, Señor, muéstranos el camino. Muéstranos por medio de tu palabra, por medio de tus enseñanzas, cómo seguir fortaleciendo nuestra fe. Porque entendemos que todo esto que se escribió desde el principio se ha escrito para que nosotros podamos aprender, para que nosotros podamos ver cómo tu pueblo siempre ha estado cobijado por ti, cómo tu pueblo siempre ha sido protegido por ti, cómo tu pueblo siempre ha sido respaldado por ti. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando bajo tu sombra, a caminar siguiendo tu columna de fuego aún en la oscuridad. Pero sobre todo, ayúdanos, Señor, y fortalécenos a seguir cumpliendo y caminando en tu palabra, porque sabemos que caminando por fe tú te agradas de cada uno de nosotros. Así que ya te damos gracias, Señor, te damos gracias en el